Imagina un rugido que sacude la tierra, una explosión que oscurece el cielo y una ola de fuego que arrasa todo a su paso. ¿Sabías que algunas erupciones han sido tan devastadoras que han cambiado el clima del planeta? ¿Que han sepultado ciudades enteras y han borrado civilizaciones de la historia? Hoy te llevaré en un viaje a través del tiempo para descubrir las erupciones volcánicas más catastróficas de la historia. Desde montañas que explotaron con la fuerza de 1000 bombas atómicas hasta cenizas que viajaron alrededor del mundo. Estas historias son tan impactantes como aterradoras. Quédate hasta el final porque hay una erupción que, aunque ocurrió hace siglos, todavía podría afectar nuestras vidas hoy. No querrás perdértelo. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y darle me gusta a este video. Además, cuéntame en los comentarios, ¿cuál crees que ha sido la erupción más destructiva de la historia? Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento. El apocalipsis de Tambora. La erupción que cambió el clima del planeta. La naturaleza es impredecible. A veces nos ofrece paisajes de ensueño, con montañas majestuosas y océanos infinitos, y otras veces desata su furia con una fuerza tan devastadora que reescribe la historia de la humanidad. Uno de esos momentos ocurrió en el año 1815, cuando, en la remota isla de Sumbawa, Indonesia, una montaña que se alzaba con imponente presencia explotó con una energía descomunal. Se trataba del monte Tambora, un volcán de más de 4000 metros de altura que había permanecido en relativa calma durante siglos. Pero en abril de aquel fatídico año, todo cambió. La tierra comenzó a temblar, un humo espeso emergió de las entrañas del coloso, y el cielo se oscureció con presagios de muerte. Lo que estaba por ocurrir no solo destruiría la isla y acabaría con miles de vidas, sino que afectaría al planeta entero. El 6 de abril, los primeros rugidos de Tambora se hicieron sentir. Columnas de ceniza ascendieron al cielo, y los habitantes de Sumbawa, acostumbrados a la presencia del volcán, comenzaron a preocuparse. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que ocurriría 4 días después. El 10 de abril, cuando la noche caía, una explosión colosal sacudió la tierra. El estruendo fue tan descomunal que se escuchó a más de 2000 kilómetros de distancia, alcanzando islas lejanas e incluso los territorios del sudeste asiático. Pero lo más aterrador no fue el sonido, sino el infierno que se desató después. El volcán expulsó una columna de fuego, ceniza y gases tóxicos que se elevó más de 40 kilómetros en la atmósfera. La lava ardiente descendió por sus laderas como ríos incandescentes, devorando todo a su paso. Pueblos enteros quedaron sepultados bajo una lluvia de piedra pómez y ceniza. La isla se convirtió en un paisaje apocalíptico, donde los sobrevivientes solo podían correr y gritar en medio de la desesperación. Más de 70.000 personas murieron de manera directa o indirecta por la erupción, convirtiéndola en una de las tragedias volcánicas más mortales de la historia. Pero los efectos de Tambora no se detuvieron ahí. De hecho, la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Un volcán que congeló el mundo. El año sin verano. Cuando un volcán entra en erupción, la ceniza suele disiparse en días o semanas. Pero lo que hizo Tambora fue diferente. La cantidad de partículas expulsadas a la atmósfera fue tan inmensa que formó una densa nube de azufre y polvo volcánico que bloqueó la luz del sol por meses. Durante 1816, el clima del planeta cambió drásticamente. Las temperaturas descendieron en todo el mundo, los ciclos de lluvia se alteraron y lo que debía ser un verano cálido se convirtió en un invierno prolongado. A este periodo se le conoce como el año sin verano, y sus efectos fueron devastadores. En Europa nevó en pleno junio y las tormentas de granizo destruyeron las cosechas. En América del Norte, el frío extremo y las heladas continuas arruinaron la agricultura. Lagos y ríos se congelaron en meses en los que nunca debían hacerlo, y los agricultores veían con desesperación cómo sus cultivos morían antes de madurar. En China, las lluvias torrenciales arrasaron con los cultivos de arroz,
generando una de las peores crisis alimentarias del país. En Irlanda, las cosechas de papa, principal alimento de la población, fracasaron estrepitosamente, lo que sumió a miles de personas en la hambruna. En el noreste de Estados Unidos, el mes de julio se sintió como enero. Las temperaturas bajaron tanto que hubo heladas en pleno verano. Pero el desastre no se limitó a la agricultura. El hambre provocó disturbios en muchas ciudades, y las enfermedades se propagaron con rapidez en poblaciones debilitadas. Millones de personas sufrieron las consecuencias de un evento que ni siquiera entendían. Para muchos, la inexplicable oscuridad y el frío en medio del verano fueron señales del fin de los tiempos. En las iglesias, los sacerdotes predicaban sobre el apocalipsis, y en las calles la desesperación se apoderaba de la gente. Pero en medio del caos, el año sin verano también dejó su huella en la cultura. Las largas noches y los cielos oscuros inspiraron algunas de las historias más escalofriantes de la literatura. En 1816, un grupo de escritores se refugió en una mansión a orillas del lago Le Mans, en Suiza, escapando del frío inusual. Allí, rodeados de una atmósfera tétrica y sin sol, nació uno de los relatos más icónicos del terror gótico, Frankenstein. Mary Shelley, una joven escritora británica, escribió la historia de un científico que desafiaba la naturaleza y creaba un monstruo en su laboratorio. Mientras tanto, otro escritor, Lord Byron, escribió un poema sobre un mundo sumido en la oscuridad y la desesperanza, inspirado en la propia tragedia climática que estaban viviendo. El año sin verano no solo trajo frío y hambre, sino que también encendió la chispa de la imaginación en quienes lo vivieron. ¿Podría volver a suceder? El monte Tambora sigue existiendo. Su erupción redujo su altura a poco más de 2.800 metros, pero su poder destructivo sigue latente. Y lo más aterrador es que Tambora no es el único volcán capaz de provocar un evento similar. Expertos en vulcanología advierten que otros gigantes dormidos, como el supervolcán de Yellowstone en Estados Unidos o el Toba en Indonesia, podrían desatar catástrofes aún peores. Si uno de estos colosos entra en erupción, el mundo podría enfrentar otro año sin verano, o incluso algo peor, una mini edad de hielo. El caso de Tambora es una advertencia de que la Tierra es mucho más poderosa de lo que imaginamos. Un solo volcán fue capaz de cambiar el clima mundial, provocar hambrunas y alterar el curso de la historia. Y aunque parezca increíble, en cualquier momento podría volver a suceder. Si un solo volcán pudo sumir al mundo en el frío y la oscuridad, ¿qué podría hacer una serie de erupciones simultáneas? ¿Podría la humanidad sobrevivir a otro evento como este? Pero si crees que la erupción de Tambora fue aterradora, espera a escuchar lo que ocurrió en Pompeya, donde el infierno se desató de una manera aún más escalofriante. Pompeya, el infierno sepultado. Era el año 79 después de Cristo. Pompeya, una próspera ciudad del Imperio Romano, rebosaba de vida, riqueza y esplendor. Sus calles adoquinadas estaban llenas de comerciantes, artesanos y nobles que disfrutaban de los lujos de la época. Las termas públicas, los templos dedicados a los dioses y los grandes teatros reflejaban la grandeza de una civilización que parecía intocable. Pero todo esto ocurría bajo la sombra de un coloso dormido, el Vesubio. Durante días, la tierra había estado temblando. Algunos habitantes, alarmados, decidieron huir, pero la mayoría prefirió ignorar las señales. Al fin y al cabo, ¿qué podía pasar? Pompeya había sobrevivido a tantos años de historia que parecía impensable que algo la amenazara. Pero el destino tenía otros planes. La mañana del 24 de agosto, el Vesubio despertó con una furia jamás vista. Una explosión atronadora rasgó el aire y una columna de fuego y ceniza se elevó más de 30 kilómetros en el cielo. El día se volvió noche en cuestión de minutos. La ciudad, que hasta ese momento había ignorado las advertencias de la naturaleza, quedó atrapada en una pesadilla de la que no habría escape. Pero lo más aterrador no fue la lava. A diferencia de lo que muchos creen, la verdadera amenaza llegó desde el cielo.
Una lluvia de cenizas y rocas ardientes comenzó a caer sobre Pompeya, cubriéndolo todo a un ritmo implacable. Las calles se volvieron intransitables, los techos comenzaron a colapsar y el aire se hizo irrespirable. Miles de personas murieron en cuestión de horas. Algunos fueron alcanzados por la lluvia de escombros incandescentes. Otros asfixiados por los gases tóxicos que bajaron del volcán como una ola de muerte. Las excavaciones modernas han revelado escenas desgarradoras. Familias abrazadas en sus últimos momentos. Cuerpos retorcidos en posturas de desesperación. Huellas de intentos de escape truncados por el destino. Lo que hace esta tragedia aún más impactante es que, casi 2000 años después, los restos de esas personas han quedado inmortalizados en ceniza. Sus expresiones de terror y dolor quedaron selladas en el tiempo, como testigos silenciosos de un evento que nadie pudo detener. Pero Pompeya no fue la única ciudad borrada del mapa por un volcán. A lo largo de la historia, el fuego de la tierra ha sepultado pueblos enteros, y en América del Sur, un coloso hizo algo aún más aterrador. Nevado del Ruiz, la tragedia de Armero, Colombia, 1985. En el corazón de los Andes, el volcán Nevado del Ruiz se alzaba imponente, cubierto de glaciares que parecían inquebrantables. Durante meses, los científicos y habitantes de la región notaron señales preocupantes, sismos constantes, emisiones de gases sulfurosos y temblores que parecían advertir sobre lo que estaba por venir. Sin embargo, la amenaza fue subestimada. Las advertencias no fueron escuchadas. La noche del 13 de noviembre de 1985, el destino de Armero, una próspera ciudad agrícola, quedó sellado. A las 9:09 de la noche, el Nevado del Ruiz entró en erupción. La explosión en sí no fue descomunal, pero su impacto fue devastador por una razón aterradora. El calor del magma derritió los glaciares del volcán en cuestión de minutos, generando una colosal avalancha de lodo, piedras y escombros. Los habitantes de Armero dormían sin saber que la muerte descendía por las laderas del volcán a más de 60 kilómetros por hora. En menos de 2 horas, el flujo de lodo llegó a la ciudad con una fuerza arrolladora. Casas, calles, plazas y edificios fueron engullidos en segundos. Los gritos de terror se ahogaron bajo toneladas de lodo hirviente. 25.000 personas murieron. Lo más desgarrador de esta historia es que la catástrofe pudo haberse evitado. Semanas antes, los vulcanólogos habían advertido del peligro. Algunos mapas de riesgo mostraban con claridad que Armero estaba en el camino directo de los lahares, pero las autoridades no tomaron medidas contundentes. La evacuación se retrasó, y cuando el desastre ocurrió, era demasiado tarde. Los sobrevivientes describieron escenas de horror, calles convertidas en ríos de lodo, niños atrapados hasta el cuello, familias enteras desapareciendo bajo la tierra. Algunos lograron trepar a los tejados o aferrarse a los restos de los edificios, pero la mayoría no tuvo oportunidad alguna. Entre todas las historias trágicas de esa noche, hubo una que conmovió al mundo entero. Omaira Sánchez, una niña de 13 años, quedó atrapada entre los escombros de su casa. Solo su cabeza y brazos sobresalían del lodo, y pese a los esfuerzos de los rescatistas, su cuerpo estaba inmovilizado por escombros que no podían removerse sin poner en riesgo su vida. Durante 3 días, los medios transmitieron su lucha por sobrevivir. Omaira habló con los periodistas, sonrió e incluso cantó, mostrando una valentía que estremeció a todos. Pero sin maquinaria adecuada y con el tiempo en su contra, los rescatistas no pudieron salvarla. Murió ante los ojos del mundo, víctima de la indiferencia y la falta de preparación. La imagen de Omaira, con los ojos vidriosos y la piel oscurecida por el lodo, se convirtió en el símbolo de una tragedia evitable. Un recordatorio de que la naturaleza no perdona y de que ignorar sus señales puede costar miles de vidas. La erupción del Nevado del Ruiz dejó una cicatriz imborrable en la historia de Colombia. Fue una de las peores tragedias volcánicas del siglo XX. Pero lo más doloroso es que no tuvo que haber sucedido de esa manera. Si se hubieran tomado medidas preventivas, si se hubiera evacuado a la población a tiempo, miles de vidas habrían sido salvadas. Hoy,
El volcán Nevado del Ruiz sigue activo y aunque la tecnología ha avanzado, la pregunta sigue en el aire. ¿Hemos aprendido la lección? ¿O, como en 1985, seguimos esperando a que la próxima erupción nos tome por sorpresa? Yellowstone, el monstruo que podría acabar con todo el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, es un destino turístico famoso por sus impresionantes paisajes, géiseres y aguas termales. Sin embargo, pocos saben que bajo sus suelos se esconde una de las mayores amenazas geológicas del planeta, un supervolcán. A diferencia de los volcanes normales, que suelen tener una caldera visible, Yellowstone es una bomba de tiempo oculta bajo la superficie. Su caldera se extiende a lo largo de unos 70 kilómetros, lo que significa que, si entrara en erupción, no sería solo una explosión, sería un evento capaz de cambiar el curso de la civilización. Las erupciones anteriores de Yellowstone ocurrieron hace aproximadamente 2.100.000 años, 1.300.000 años y 640.000 años. Cada una de estas explosiones fue tan poderosa que cubrían la mitad de Norteamérica con cenizas. Pero lo más aterrador es que el volcán sigue activo. Los científicos han detectado que el suelo de Yellowstone se eleva y desciende constantemente, lo que indica que la caldera sigue acumulando magma. Aunque la probabilidad de una erupción en los próximos años es baja, los estudios muestran que cada vez que este volcán ha despertado, ha provocado extinciones masivas y cambios climáticos devastadores. Si Yellowstone hiciera erupción hoy, el desastre sería incalculable. Explosión inicial. La erupción generaría una explosión equivalente a miles de bombas atómicas, arrasando todo en un radio de cientos de kilómetros. Ciudades como Denver, Salt Lake City y Billings serían devastadas en minutos. Ceniza volcánica. Se estima que la erupción arrojaría más de 1.000 kilómetros cúbicos de ceniza a la atmósfera. Esto cubriría gran parte de Estados Unidos, haciendo que respirar fuera imposible y colapsando la agricultura. Oscurecimiento global. La inmensa nube de ceniza bloquearía el sol, provocando un invierno volcánico que podría durar años. La temperatura mundial descendería drásticamente, afectando las cosechas y generando hambrunas en todo el planeta. Colapso económico y social. La crisis climática resultante afectaría a todos los países. La falta de alimentos, el colapso de infraestructuras y la contaminación del agua podrían llevar a una crisis global sin precedentes. A pesar de todo esto, Yellowstone sigue siendo una incógnita. Algunos científicos creen que su próxima erupción podría ser menos violenta, mientras que otros advierten que una explosión catastrófica es inevitable, solo que no sabemos cuándo ocurrirá. El supervolcán de Yellowstone es un recordatorio de que, aunque nos sintamos seguros en nuestras ciudades, la Tierra sigue siendo un planeta vivo y peligroso, con fuerzas capaces de cambiarlo todo en un instante. A lo largo de la historia, los volcanes han demostrado ser una de las fuerzas más destructivas y al mismo tiempo más fascinantes de la naturaleza. Son responsables de algunas de las mayores tragedias humanas, pero también han moldeado el mundo en el que vivimos. Sin ellos, no existirían muchas de las tierras fértiles en las que hoy crecen nuestras ciudades. Desde la erupción de Tambora, que cubrió el planeta de ceniza y provocó hambrunas globales, hasta la devastación de Pompeya, que nos dejó una fotografía congelada en el tiempo del horror que vivieron sus habitantes. Los volcanes nos han mostrado que su poder es incalculable. Pero lo más inquietante es que las erupciones más catastróficas podrían estar aún por venir. En la actualidad, hay más de 1.500 volcanes activos en todo el mundo, y algunos de ellos se encuentran cerca de ciudades densamente pobladas. Ciudades como Nápoles en Italia, Ciudad de México o incluso Tokio están bajo la sombra de colosos dormidos, que podrían despertar en cualquier momento. Y si hablamos de desastres potenciales, Yellowstone es la amenaza más grande de todas. Si llegara a explotar, podríamos enfrentarnos a un escenario digno de una película apocalíptica. Una extinción masiva, una crisis mundial sin precedentes y una lucha desesperada por la supervivencia. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos preparados? A pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, la verdad es que la humanidad sigue siendo vulnerable ante la furia de la Tierra.
Podemos predecir algunos desastres naturales, pero no podemos detenerlos. La naturaleza siempre tiene la última palabra. Por eso es crucial que aprendamos de la historia, que respetemos el poder de los volcanes y que estemos listos para cuando el próximo coloso decida despertar. Si te impactó este video, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas erupciones te impresionó más? ¿Crees que Yellowstone despertará en nuestra época o que la humanidad logrará prevenir un desastre global? Si quieres más contenido como este, dale me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la siguiente historia, si la Tierra no decide explotar antes.